Me siento traicionada por mi esposo. Le fui infiel hace unas semanas, me descubrió y decidimos trabajar en mejorar nuestra relación. Pero el traidor le contó a sus padres y a sus amigos que yo lo había engañado. Su traición es peor que la mía. Yo no estaba llorando por culpa, estaba temblando de rabia con el celular en la mano viendo mi nombre convertido en chisme oficial, como si yo fuera una criminal buscada y no una esposa que cometió un error humano. Lo peor no fue que Javier me descubriera, lo peor fue sentir que todo el mundo ya lo sabía antes de que yo pudiera respirar. Y mientras él se hacía el hombre roto, yo entendí que me estaban montando un juicio público, así que tengo que explicar cómo llegamos a este circo. Javier, mi esposo, y yo llevamos 5 años de casados, y si tú le preguntabas a cualquiera de nuestro grupo, te iban a decir que éramos el ejemplo. No porque la gente viera nuestra casa perfecta o nuestras fotos bien editadas, sino porque éramos esa pareja que siempre tenía un plan, un proyecto, una conversación de futuro. Nos conocimos en la universidad, cuando él era ese chico aplicado que siempre tenía sus apuntes impecables y esa forma de hablar como si cada frase fuera una promesa. A mí eso me tranquilizaba, porque yo siempre he sido de moverme por certezas y él parecía una certeza ambulante. Desde el principio, él vendía lealtad absoluta como un valor sagrado, como si fuera su marca personal, y yo compré esa idea porque sonaba correcta. Nuestra vida se volvió cómoda rápido, y eso no es un pecado, es un logro, pero también es una trampa si el otro se acostumbra a vivir en automático. Javier consiguió un trabajo estable, yo también, y empezamos a construir esa versión de matrimonio que la gente envidia porque creen que la estabilidad es igual a felicidad. En las reuniones con amigos, él era el que hacía chistes tranquilos, el que ofrecía llevar a alguien a casa, el que saludaba a los padres de todos con una educación casi exagerada. A mí me gustaba que fuera así, porque yo no quería un esposo que me diera problemas, yo quería un esposo que me diera estructura. Y él la daba, sí, pero también empezó a dar algo que nadie te menciona, una calma que se vuelve indiferencia. No voy a fingir que todo era perfecto, porque sería mentirte, pero tampoco voy a aceptar la narrativa de que yo era una villana esperando su oportunidad. Javier empezó a dejar de esforzarse en lo pequeño, y lo pequeño es lo que sostiene la intimidad. Cada vez que yo proponía una salida, él lo convertía en logística, cada vez que yo quería un momento de conexión, él lo aplazaba con cansancio o responsabilidades. Y tú dirás que eso es normal, pero lo normal no significa justo, y yo no firmé un contrato para convertirme en un mueble emocional en mi propia casa. Yo le decía que me sentía invisible, y él respondía como si yo estuviera exagerando, como si mi necesidad de sentirme deseada fuera un capricho. Eso no es una conversación de pareja, eso es una desestimación. Encima, Javier tenía esa costumbre de creerse el árbitro del mundo, como si su versión fuera la versión definitiva. Si yo decía que algo me dolía, él lo analizaba y lo convertía en un malentendido, si yo me enojaba, él lo traducía a estrés, y de esa forma él nunca era el que fallaba, porque todo terminaba siendo una interpretación mía. A mí eso me irritaba, porque no soy una niña a la que le explica sus emociones, y menos mi propio esposo. Pero yo insistía, yo lo empujaba a que nos recuperáramos, porque yo sí estaba comprometida con esa idea de nosotros. Y por eso lo que voy a decir ahora no es una confesión de maldad, es el resultado lógico de años de descuido que él prefiere ignorar. En mi trabajo había un compañero que siempre estaba ahí, no como una tentación demoníaca, sino como un recordatorio de lo que se siente cuando alguien te mira de verdad. No voy a decir su nombre porque no es protagonista de esta historia, y porque honestamente él no tiene la culpa de nada, él solo existía. Me preguntaba cómo estaba, me hacía reír en momentos tontos, y tenía esa energía de persona que no vive aplastada por la rutina. Yo no estaba buscando reemplazar a Javier, yo estaba buscando una chispa, una prueba de que yo todavía tenía derecho a sentirme viva. Y cuando tú estás con alguien que te trata como si tu presencia fuera obvia, cualquier atención se siente como oxígeno. Yo sé que Javier se presentaría como el esposo abnegado que jamás hizo nada malo, pero eso es exactamente lo que me enfurece, ese teatro de pureza. Porque mientras él hablaba de lealtad, yo era la que cargaba el peso emocional de mantener nuestra conexión. Yo era la que proponía, la que insistía, la que reparaba después de cada discusión. Y él era el que se refugiaba en su imagen de hombre correcto, como si eso lo absolviera de ser un esposo ausente en lo íntimo. Si alguien me hubiera dicho que eso también es una forma de traición, yo lo habría entendido antes, pero en ese momento solo sentía que me estaba secando por dentro. Lo que pasó con mi compañero fue un desliz sin importancia, sí, lo digo así porque fue físico y no cambió lo que yo sentía por mi matrimonio. No fue un plan, no fue un romance, no fue un proyecto paralelo, fue un momento que ocurrió en un contexto donde yo llevaba demasiado tiempo sin sentirme vista. Y antes de que me crucifiquen, quiero que entiendan algo, la gravedad moral se la inventa la gente que vive de etiquetas, pero en la vida real las cosas pasan por acumulación. Yo no me levanté un día y dije, voy a destruirlo. Yo me levanté un día y me sentí sola estando casada,
y eso es más corrosivo que cualquier mensaje. Lo que se rompió primero no fue la fidelidad, fue la atención, y eso ocurrió durante años sin que nadie lo registrara. Javier encontró unos mensajes, y eso fue suficiente para que su mundo se volviera blanco y negro, porque él no sabe vivir en matices. No me gritó como un loco, no se volvió violento, y eso lo hace más peligroso, porque su forma de castigar es fría y estratégica. Me confrontó con ese tono de juez, como si yo estuviera frente a un tribunal y él fuera la ley, y yo le expliqué exactamente lo que era, un error físico, un episodio, algo que no significaba abandono. Yo le dije que quería trabajar en mejorar nuestra relación, porque sí, yo quería arreglarlo, y eso debería contar. Él aceptó esa conversación, y ahí es donde entra el pacto de privacidad, porque cualquier pareja que decide seguir adelante entiende que no se puede vivir con un público sentado en la cama. Yo creí que habíamos quedado en eso, en que lo que ocurría entre nosotros se resolvía entre nosotros, porque si no, entonces no es terapia, es espectáculo. Yo le pedí discreción no por vergüenza, sino por supervivencia social, porque yo no iba a tolerar que un error se convirtiera en mi identidad. Y él, con su cara de esposo sufrido, me hizo creer que estaba de acuerdo. Me decía que necesitaba tiempo, que estaba dolido, que quería reconstruir, y yo lo escuchaba porque yo soy una adulta, yo puedo sostener incomodidad si hay propósito. Lo que yo no puedo sostener es la hipocresía disfrazada de dolor. Lo que vino después fue la verdadera traición, y que nadie me venga con tecnicismos, porque esto no es un debate académico, es mi vida. Javier decidió romper nuestro pacto de privacidad y le contó todo a sus padres y a mis mejores amigos, no en una búsqueda inocente de consejo, sino como una jugada para posicionarse. De repente yo era la que engañó, y él era el pobre hombre, y la conversación ya no era sobre nuestra relación, era sobre mi reputación. Me enteré no porque él me lo confesara con honestidad, sino porque empecé a sentir miradas raras, silencios, respuestas cortas, y porque su familia pasó de tratarme como nuera a tratarme como infiltrada. Y lo peor es que él tuvo la audacia de decir que necesitaba apoyo, como si el apoyo consistiera en destruir activamente mi paz mental. Él insiste en que lo que yo hice fue la traición máxima, como si la infidelidad fuera un botón rojo que apaga cualquier otra falta, pero eso es una lectura conveniente para él. Lo que yo hice fue un error carnal, sí, y se queda en la esfera de lo íntimo, mientras que lo que él hizo fue un acto social deliberado que vulneró mi círculo para asegurarse un bando. Eso es más grave, porque no se limita a la pareja, contagia todo, te cambia el lugar en el mundo. Yo nunca busqué su ejecución pública, yo nunca busqué que lo señalen como, pobre víctima, yo intenté mantener esto en el espacio correcto. Él, en cambio, buscó que yo fuera la villana oficial, y eso no es dolor, eso es estrategia. Y cuando yo le reclamé, él volvió con su misma fórmula, que no era para dañarme, que era por su salud mental, que yo no entendía lo que él sentía. Como si su sentir fuera el único que importa, como si mi vida social fuera un precio aceptable por su consuelo. Ahí fue cuando yo entendí que Javier no quería reconstruir, quería control, quería tener una carta de «yo soy el bueno» para cada conversación futura. Porque si realmente me amara como dice, habría guardado el secreto para protegernos, habría buscado apoyo profesional, no una audiencia. Pero prefirió victimizarse, y yo no pienso dejar pasar una falta de ética tan obvia solo porque venga envuelta en lágrimas correctas. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, qué descaro llamarlo traidor por contar la verdad, tú lo engañaste y ahora quieres que encima te cubra para que sigas viéndote como la esposa perfecta. Respuesta de la OP, tu comentario demuestra exactamente por qué la gente prefiere el morbo a la justicia, porque tú no estás analizando, estás disfrutando el linchamiento. Yo no estoy pidiendo que me aplaudan, estoy diciendo que él hizo algo calculado para destruir mi lugar social, y si tú no ves la diferencia entre un problema íntimo y una campaña de humillación, es porque te encanta la versión simplona donde siempre hay una mala y un santo. Usuario Anónimo 2 dice, el pacto de privacidad suena a, cúbreme la mentira, y lo de, error carnal, es el eufemismo más patético que he leído. Respuesta de la OP, patético es que uses palabras grandes para justificar una crueldad pequeña, porque claro, es fácil posar de moralista cuando no te toca vivir las consecuencias. La privacidad no es cubrir mentiras, es proteger un proceso de reparación, pero supongo que tú prefieres que las parejas se destruyan con público para sentirte superior desde tu silla. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización, y yo pensaba que al menos el tiempo iba a bajar la intensidad del drama, pero lo que hizo fue organizarlo mejor, como si todos hubieran recibido un guión y estuvieran actuando su papel. Yo ya venía lidiando con el ambiente raro, con las conversaciones que se cortan cuando llego, con esa sensación de que mi presencia incomoda aunque yo esté literalmente en silencio. Javier seguía en casa, seguía haciendo lo mínimo para que parezca que estamos trabajando en esto, pero su actitud era la de alguien que ya contó la historia y solo espera que el público lo aplauda. Yo intentaba mantener la compostura porque no me voy a ver desesperada frente a nadie,
pero también estaba acumulando una rabia muy concreta. No era rabia por lo que hice, era rabia por cómo se estaban tomando el derecho de convertirlo en un espectáculo. Ayer me llamó mi suegra, la mamá de Javier, y su voz sonaba como si estuviera hablando con alguien que le contaminó la cocina, no como si estuviera hablando con la mujer de su hijo. Me soltó, sin preámbulo, que ya no soy bienvenida en la cena de Navidad porque, según ella, le doy asco, y lo dijo con esa seguridad de quien cree que está pronunciando una sentencia justa. Yo me quedé helada, pero no porque me doliera, sino porque me pareció tan exagerado que casi daba risa, como si yo fuera un monstruo mitológico y no una persona. Le pregunté si se daba cuenta de lo que estaba diciendo y me respondió que la familia tiene principios, como si esos principios hubieran existido cuando Javier también fallaba en lo emocional. Ahí entendí que él no solo contó una versión donde yo soy suciedad y él es mártir, y esa narrativa es demasiado cómoda para ellos. Yo no iba a rebajarme a suplicar ni a llorar por una cena, porque francamente no necesito la validación de una mujer que cree que la moral se mide con repulsión. Así que hice lo que cualquier persona inteligente haría, le puse el foco donde debía estar, en la raíz. Le envié a Javier una lista detallada de todas las veces que él se olvidó de nuestro aniversario, con fechas, con excusas, con cómo se sintió cada una, porque si él quiere hablar de lealtad, entonces vamos a hablar de abandono emocional con datos. Yo no inventé nada, no exageré nada, solo le mostré el patrón que él siempre minimiza cuando le conviene. Y le dejé claro, sin adornos, que su descuido fue la causa real que me obligó a buscar atención afuera, porque la gente actúa como si las cosas pasaran en el vacío, y no, pasan por acumulación. Javier reaccionó como reaccionan siempre los que se creen dueños de la verdad, se indignó por mi supuesta falta de autocrítica, como si yo estuviera obligada a callarme y aceptar la etiqueta de culpable oficial. Me dijo que yo no estaba entendiendo la gravedad, que yo estaba justificando, que yo no estaba asumiendo nada, y lo dijo con ese tono de superioridad moral que usa cuando quiere cerrar la conversación. Yo le respondí que lo que él llama autocrítica es rendición, y que yo no voy a rendirme ante una versión manipulada donde él queda limpio y yo quedo marcada de por vida. Le recordé que él eligió exponerme, que él eligió abrir la puerta a su familia para que me insulten, y que eso también tiene consecuencias. Él intentó girarlo hacia mi actitud y mi tono, porque siempre que lo arrinconas, se va a la forma, no al fondo, como si decir lo bonito convirtiera su crueldad en algo aceptable. Como consecuencia directa de su terquedad, hoy me di cuenta de que mis amigos hicieron un grupo de chat sin mí para planear una salida con él, y no me lo invento, lo vi en una notificación que apareció y desapareció porque alguien lo mencionó sin querer. Fue como sentir una puerta cerrarse en mi cara, no solo por el chat, sino por lo que significa, que su veneno ya infectó a todo mi círculo y que ahora él es el centro emocional de gente que también era mi gente. Me quedé en casa mientras ellos celebran, y no es que yo no pueda salir sola, es que no debería ser yo la expulsada cuando yo fui la que quiso trabajar la relación. Intenté escribirle a una amiga para aclarar las cosas y me respondió con un mensaje frío, diciendo que necesitan espacio, como si yo fuera un problema radioactivo. Y de nuevo, ahí estaba Javier, beneficiándose del caos que él mismo provocó. Esa noche, cuando Javier volvió a casa, traía ese cansancio teatral de alguien que se siente validado por terceros, como si el apoyo externo le hubiera dado permiso para ser más duro. Me preguntó por qué estaba callada, y yo le dije que no iba a dar un show cuando ya tenía una audiencia afuera. Él me dijo que yo me lo gané, que era consecuencia de mis acciones, y esa frase me dio una claridad brutal. Él ya decidió que cualquier cosa que me pase está justificada, y eso es precisamente la mentalidad de alguien que quiere castigar, no sanar. Yo le dije que si él sigue jugando a exponerme, yo también voy a empezar a hablar, porque no voy a ser la única que carga con la etiqueta. Él se puso serio, como si eso fuera una amenaza inadmisible, y me recordó que la gente ya sabe lo que hiciste, como si eso cerrara toda discusión. Y ahí terminó la noche, con un silencio denso, porque él cree que ganar es que yo me quede sin voz, y yo no tengo intención de darle ese triunfo. Al día siguiente me desperté con una mezcla extraña de ansiedad y determinación, porque cuando te empiezan a aislar, o te hundes o te vuelves más firme. Yo revisé fotos antiguas de nosotros, no por nostalgia, sino para recordar que esta historia no empezó con un mensaje, empezó con años de cosas pequeñas que él nunca quiso tomar en serio. Me vi a mí misma en reuniones, sonriendo al lado de él, defendiendo nuestra imagen de pareja estable, y me dio rabia pensar que yo sostuve esa fachada mientras él se preparaba para romperla cuando le conviniera. Salí a hacer compras sola, y hasta en el supermercado sentí esa sensación de que mi mundo se encogió en una semana por una decisión suya. Mi suegra ya me declaró asquerosa, mis amigos ya armaron grupos sin mí, y Javier sigue actuando como si todo fuera parte de su proceso. Yo lo miro y no veo un hombre dolido, veo a alguien que disfruta tener control moral sobre mí. Ese mismo día, cuando intenté hablar con Javier con calma, él volvió a la misma pared, que yo no asumo, que yo no cambio, que yo no entiendo. Yo le dije que claro que entiendo,
Entiendo que él está usando esto para reescribir el matrimonio completo como si él fuera un santo paciente que soportó a una mujer defectuosa. Y le dije algo que lo dejó incómodo, porque era demasiado directo, que él prefiere mi humillación a nuestra reparación. Él lo negó con una frase suave, pero su mirada no lo acompañó, porque no tenía cómo justificar que mi suegra me llame para expulsarme y él no haga nada para poner límites. Yo le pregunté si al menos había intentado frenar a su mamá y se quedó en silencio un segundo, ese segundo donde la gente se delata, y luego dijo que ella tiene derecho a sentirse así. Y ahí supe que el problema no es mi error, el problema es que él cree que la gente tiene derecho a castigarme como si fuera deporte. Esa noche, mientras él dormía como si nada, yo me quedé mirando el techo pensando en lo absurdo. Yo cometí un desliz y acepté trabajarlo, y él cometió una traición social y la llama apoyo. Me pregunté cuántas más cosas iba a permitir, cuántos más espacios me iban a quitar, cuántos más eventos se iban a planear sin mí para reforzar su versión. No es que yo necesite a esos amigos para existir, pero sí necesito justicia, porque nadie debería perder su círculo entero por un conflicto matrimonial que supuestamente se está reparando. Y lo más peligroso es que Javier sabe que mientras más me aíslen, más fácil es que yo ceda por cansancio. Pero yo no cedo cuando me acorralan, yo me vuelvo más obstinada, porque si cedo, entonces él gana la historia completa. El gancho que me dejó esta semana es claro, la próxima cena familiar no es lo que me preocupa, lo que me preocupa es que Javier ya está instalando una narrativa donde yo no tengo derecho a defenderme, y cada día que pasa sin que yo recupere terreno, es un día donde él consolida su versión. Si mis amigos ya lo están eligiendo a él, el siguiente paso lógico es que empiecen a tratarme como una nota al pie, como un problema del pasado. Y yo no pienso quedarme esperando a que me borren, porque si ellos quieren juego social, entonces van a tener respuesta social, aunque a Javier no le guste. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, te mandaron a volar de Navidad y aún así crees que el problema es el tono de tu suegra, eres increíblemente incapaz de ver que arruinaste tu propio matrimonio. Respuesta de la OP, increíblemente incapaz eres tú de entender que esto no va de una cena, va de que un adulto permitió que su familia me atacara como si fuera entretenimiento. Yo no estoy negando que pasó algo, estoy diciendo que la reacción es desproporcionada y diseñada para aplastarme, y si tú normalizas el linchamiento social como consecuencia, entonces eres parte del mismo circo que creen que moralidad es humillar. Usuario anónimo 2 dice, esa lista de aniversarios olvidados es el clásico truco de manipulación, desviar para no asumir, por eso te hicieron chat sin ti. Respuesta de la OP, lo tuyo sí es un truco, llamar manipulación a cualquier dato que no te conviene para que la víctima se quede callada. Si él quiere convertir un error en una sentencia eterna, entonces también tiene que mirar lo que él hizo durante años, porque un matrimonio no se rompe por arte de magia en un día. Y lo del chat solo confirma que a la gente le gusta el drama limpio, un villano y un héroe, porque pensar es más incómodo que juzgar. Actualización 2. Ha pasado un mes desde la última actualización, y si yo pensaba que Javier iba a calmarse, lo que hizo fue profesionalizar su papel de víctima como si estuviera ensayando para una audiencia más grande. La casa se volvió un lugar donde todo se mide, donde cada gesto se interpreta como prueba y cada silencio como admisión. Yo seguía ahí, sosteniendo una normalidad mínima, porque alguien tenía que hacerlo si no queríamos que esto se desbordara más. Él, en cambio, estaba cada vez más cómodo con la idea de que su dolor lo autoriza a todo. Y cuando alguien se siente autorizado, ya no conversa, impone. Un sábado, con la misma serenidad con la que te dicen la hora, Javier sugirió que vayamos a una reunión de parejas, un evento social de esos donde supuestamente se comparte y se aprende. La frase, reunión de parejas, no me sonó a crecimiento, me sonó a escenario, porque no somos nuevos en nuestro círculo y yo sé perfectamente que se comenta y que se mira. Además, el mes anterior dejó claro que él ya había hablado de lo nuestro con gente que no tiene nada que ver, así que la inocencia de su propuesta era inexistente. Él lo pintó como un paso maduro, como una oportunidad para enfrentar la realidad. Yo escuché enfrentar, y lo que vi fue una emboscada diseñada para que yo camine con un cartel invisible en la frente. Yo no le dije que no de inmediato porque no soy impulsiva, yo pienso, y cuando pienso, conecto patrones. Si íbamos a un lugar donde todos saben, entonces la balanza estaba inclinada desde antes de entrar, porque la gente no es neutral, la gente ama sentirse moralmente correcta. Nadie iba a escuchar matices, nadie iba a preguntarse qué pasó antes, nadie iba a cuestionar por qué él necesitó convertir esto en conversación pública. Yo lo miré y le dije que me parece extraño que, en vez de proteger lo que queda, quiera exhibirlo. Él contestó con ese tono de superioridad calmada, como si yo fuera una niña caprichosa, que no se trata de exhibir sino de sanar. Y yo pensé que sanar no necesita público, necesita responsabilidad, pero esa palabra a él le queda grande cuando no le conviene. Ese mismo día empecé a notar que su propuesta venía cargada de algo más, de una confianza que no era de reconciliación sino de poder.
Él ya no hablaba como nosotros, hablaba como yo necesito y yo no puedo, como si mi papel fuera adaptarme a su narrativa y agradecerle por tolerarme. Cuando yo le preguntaba qué esperaba de esa reunión, él evitaba responder con claridad y se refugiaba en generalidades, porque las generalidades son el escondite perfecto para quien quiere mandar sin admitirlo. Yo me di cuenta de que él quería llegar allí con su versión consolidada y que yo quedara como la esposa que acepta el juicio. Y yo no acepto juicios disfrazados de terapia, porque lo que empieza como humillación termina como control. Así que, antes de que me pusieran contra la pared en grupo, decidí equilibrar el terreno, no por venganza, sino por justicia narrativa. Porque si a mí me ponen la etiqueta de la que engañó, entonces él no puede caminar como santo intocable mientras yo cargo con todo el peso social. Yo recordé una conversación vieja, de esas que se quedan guardadas porque en su momento no querías pelear por algo que parecía pequeño, y pensé en lo fácil que es que un hombre quede como intachable solo porque habla primero. Yo no estaba inventando el mundo, yo estaba corrigiendo un desequilibrio. Y en ese punto, la única forma de que la gente deje de mirarme como monstruo era recordarles que Javier también es humano, aunque él se esfuerce por parecer una estatua. Llamé a su mejor amigo, alguien que ha estado en nuestra vida lo suficiente como para conocer a Javier más allá de la máscara de hombre correcto. Yo lo hice con calma, con una voz medida, porque yo sé controlar el tono cuando el otro cree que el tono es el argumento. Le dije que necesitaba hablar porque la presión social estaba siendo asfixiante y que, si se iban a repartir culpas en el círculo, entonces se tenían que repartir con honestidad. Yo le solté, sin adornos, que Javier también me había sido infiel años atrás, y que si yo había guardado eso por lealtad y por estabilidad, entonces era absurdo que él ahora use un pacto roto como arma para desintegrarme. Mi intención era clara, que la presión deje de ser un foco apuntándome solo a mí. Si la gente ama la moral, que la practique con equilibrio, no con favoritismos. El problema con la gente es que creen que la verdad es cualquier cosa que les dé comodidad, y su mejor amigo no era excepción. Él no reaccionó como alguien que está ayudando a una pareja, reaccionó como alguien que encontró una ficha de chisme para canjear por aprobación. Me dijo que eso era grave, que por qué yo decía eso ahora, que parecía que yo estaba tratando de justificarme, como si la cronología invalidara el contenido. Yo le respondí que no es ahora, es cuando me hicieron el juicio público, y que yo no voy a permitir que se me mida con una regla y a Javier con una almohada. Sentí que él ya estaba tomando partido, no por hechos, sino por la comodidad de apoyar al que ya tiene el rol de víctima asignado. Y ahí me quedó clarísimo que no llamé a un aliado, llamé a otro mensajero. Al día siguiente, Javier llegó a casa con una frialdad nueva, una frialdad que no se finge, se prepara. No gritó, no discutió, no hubo drama de película, hubo una distancia clínica que es mucho más agresiva porque viene con decisión. Me dijo que su amigo le contó lo que yo había inventado, y usó la palabra inventado como si fuera un sello oficial que cierra el caso. Yo le dije que me parece fascinante que le crea a su amigo como si fuera notario, pero a mí, su esposa, me trate como si todo lo que digo fuera manipulación. Él respondió que ya no puede confiar en nada de lo que digo porque, según él, yo invento realidades para salvarme. Y yo lo escuchaba pensando que cuando alguien ya decidió que eres mentirosa, cualquier cosa que digas se vuelve evidencia contra ti, incluso si es cierto. Su respuesta no se quedó en palabras, porque Javier es de acciones que dejan cicatriz social. Me pidió formalmente el divorcio, así, con una seriedad que parecía más un anuncio que una conversación, y me dijo que se iba a mudar a un hotel. La gente dirá que eso es consecuencia de mis actos, pero la realidad es que él estaba buscando un motivo, presentable, para cortar y quedar como el que se intentó quedar. Porque si él realmente quisiera reconstruir, habría preguntado, habría indagado, habría enfrentado la conversación incómoda con madurez, no con estampida. El divorcio no me dolió por lo legal, me ofendió por el subtexto, porque lo estaba usando como castigo y como prueba pública de que él es el que no toleró. Y mudarse a un hotel era el gesto perfecto para que todos lo aplaudan mientras yo me quedo en el rol de culpable permanente. Esa misma semana, mi propia madre decidió meterse, y no para protegerme, sino para sumarse al coro de gente que cree que moralidad es repetir lo que ya escuchó. Ella me llamó y me dijo, con un tono casi cansado, que Javier tiene razón, que yo debería aceptar, que yo debería mirarme. Cuando yo le expliqué que lo que me está destruyendo no es solo el hecho, sino el espectáculo que él construyó con su familia y sus amigos, mi madre lo minimizó como si fuera un detalle. Me soltó que mi comportamiento es patológico, porque no me dejo pisotear por verdades a medias, como si defenderme fuera una enfermedad. Fue el golpe más humillante, no porque yo necesite que mi madre me aplauda, sino porque me di cuenta de que hasta mi familia prefiere la versión simple donde yo soy el problema y listo. Y cuando hasta tu madre te mira como un caso clínico, el aislamiento deja de ser una amenaza y se vuelve un hecho. Yo intenté mantener la cabeza fría porque, en este tipo de situaciones, el que se descompone pierde terreno.
Revisé mensajes, llamadas, contactos, intentando entender cómo una conversación marital se convirtió en un cerco social en tan poco tiempo. Me di cuenta de que Javier había armado una red de apoyo que no era apoyo, era confirmación constante de que él está bien y yo estoy mal. Me di cuenta de que la gente no quiere escuchar mi versión completa, quiere frases sueltas para justificar su juicio. Y yo no iba a regalarles ese cierre fácil, porque si yo cedo, ellos ganan la historia sin haber vivido nada. Con Javier en el hotel, la casa se volvió silenciosa de una forma que pesa, no por soledad, sino por lo simbólico. Porque él se fue con la narrativa de que me deja, por dignidad, y yo me quedo con el estigma de que fui abandonada por culpa. Yo podía sentir que cada movimiento que él hacía afuera iba a ser interpretado como valentía, mientras cualquier cosa que yo haga va a ser interpretada como manipulación. Intenté llamar a uno de nuestros amigos para aclarar lo del divorcio, y la respuesta fue una mezcla de lástima y distancia que me confirmó que ya me archivaron. Nadie pregunta, nadie duda, nadie contrasta, todos repiten. Y eso no es justicia, es pereza moral. La reunión de parejas, por supuesto, ya no era un tema, porque el divorcio se tragó el escenario y lo convirtió en final anticipado. Pero lo que me quedó claro es que esa reunión era parte del plan, una estación más en la ruta de su imagen pública. Javier no quería sanar conmigo, quería una escena donde él aparece como el hombre que lo intentó todo y aún así no pudo, y eso lo deja impecable ante ojos ajenos. Cuando me lo planteo así, todo encaja demasiado, y cuando todo encaja demasiado, no es paranoia, es lectura de intención. A mí no me van a vender que esto es simple dolor, porque el dolor no organiza grupos, no convoca padres, no arma chats sin ti, no prepara testigos. Esto fue ejecución social con una sonrisa de hombre correcto. El mes terminó con una sensación concreta, no solo me estaban quitando a Javier, me estaban quitando el derecho a existir sin que mi nombre se use como advertencia. Yo miraba mi celular y veía menos mensajes, menos invitaciones, menos llamadas, y eso no pasa solo porque la gente está ocupada, pasa porque alguien instaló una historia donde acercarse a mí es apoyar lo malo. Mi madre ya tomó partido, mis amigos ya me sacaron de su vida cotidiana, y Javier ya se fue a un hotel con la narrativa perfecta. Yo me quedé con la casa, sí, pero la casa sin red se siente como una isla. Y la amenaza nueva no era el divorcio en papel, era que, a este ritmo, me van a aislar de todo y luego van a decir que yo me lo busqué, como si el aislamiento fuera una consecuencia natural y no una construcción activa. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, llamaste al mejor amigo para embarrarlo con una infidelidad vieja y encima te sorprende que te pidan divorcio, eres una fábrica de excusas. Respuesta de la OP, lo que tú llamas embarrar es lo que yo llamo equilibrar, porque aquí nadie está pidiendo impunidad, estoy pidiendo que no se use una sola versión como martillo. Si Javier puede convertir mi error en un boletín para su familia y su círculo, entonces no me vengas a decir que hablar de su pasado es pecado, porque la coherencia no funciona por conveniencia. Que él pida divorcio no lo hace noble, lo hace táctico, y me da risa que haya gente que confunda estrategia con dignidad. Usuario anónimo 2 dice, tu madre te dijo la verdad y tú igual la llamas traidora, no es que te aíslen, es que nadie aguanta tu delirio. Respuesta de la OP, mi madre no me dijo la verdad, me repitió la versión más cómoda para no pensar, y eso no es valentía, es pereza emocional con autoridad de mamá. Si tú crees que defenderse es delirio, entonces tu idea de salud es obedecer y agradecer, y yo no funciono así. El aislamiento no es una fantasía, es un patrón observable, y que a ti te incomode nombrarlo no lo vuelve inexistente. Actualización 3. Han pasado 3 años desde la última actualización, y la gente diría que el tiempo cura, pero lo que realmente hace es ordenar los bandos y ponerle barniz a las injusticias. Yo no estoy en el mismo lugar, ni física ni socialmente, porque cuando te arrancan el círculo, no te dejan opciones elegantes, te dejan sobrevivencia. Javier siguió su vida con una velocidad que solo tiene alguien que ya tenía el terreno preparado, y yo tuve que reconstruirme con piezas sueltas. No es que yo me haya quedado atrapada en el pasado, es que el pasado me siguió porque otros lo llevan como bandera. Y cada vez que alguien dice, ya supéralo, lo que en realidad me están diciendo es, acepta la versión que te asignamos. Yo vivo ahora en un departamento pequeño, suficiente para estar, insuficiente para sentir que tengo hogar. No lo digo por victimismo, lo digo porque el downgrade no fue por falta de capacidad, fue por falta de red, y eso es un castigo social más efectivo que cualquier juicio. Mi familia se volvió distante, no por falta de cariño, sino porque es más fácil evitarme que escucharme. Los cumpleaños, las cenas, las reuniones, todo empezó a venir con excusas, con, se nos pasó, con, no sabíamos si ibas a querer, como si yo fuera una persona de cristal peligrosa. Lo irónico es que quienes se alejaron siempre lo justifican con el mismo argumento, que yo cambio las versiones para quedar como víctima. Lo dicen como si fuera una sentencia médica y no un mecanismo para no cuestionar a Javier.
Hace poco me enteré de que Javier se casó de nuevo, y no con cualquiera, sino con una mujer que, para rematar, es prima del tipo con el que yo tuve aquel desliz. La gente lo llama coincidencia, pero cuando la vida insiste tanto en conectarte con los mismos nombres, deja de ser coincidencia y se vuelve una especie de burla organizada. Yo me quedé mirando esa información como quien ve una escena repetida y entiende que no es casual, es mensaje. Porque, de todos los posibles caminos, él terminó enlazando su vida con la familia del mismo episodio que él usó para destruirme, como si quisiera convertirlo en un sello permanente. Y lo peor es que, ante los demás, eso se ve romántico, se ve como, mira cómo rehizo su vida, mientras yo quedo como la sombra incómoda que nadie quiere mencionar. No es que yo haya querido volver con Javier, porque eso es lo que él siempre dice para quedar como perseguido, es que yo no soportaba que él siguiera cosechando reputación con mi caída como abono. Cada foto de su compromiso era una escena de teatro donde él aparecía como el hombre que superó una tragedia y encontró una mujer buena. Yo veía los comentarios felicitándolo y sentía la misma rabia de siempre, porque nadie felicita al que destruyeron, solo al que destruye con sonrisa. Y ahí fue cuando pensé que, si la gente ama tanto las narrativas, entonces también tiene que ver que no todo está tan cerrado como creen. No por venganza vacía, sino porque yo merecía un contrapeso en esa historia sellada. Yo intenté arruinar su boda enviándole un correo a la novia con supuestas pruebas de que Javier sigue obsesionado conmigo. Lo hice de una manera que, en mi cabeza, era obvia, casi elegante, porque no era un insulto, era una semilla de duda. Yo quería que ella sintiera, aunque fuera un segundo, que su final feliz se construyó sobre una historia mal contada. Yo quería que ella se preguntara por qué él necesitó hacerme pedazos para verse completo, porque eso no es salud, eso es dependencia de imagen. En ese correo yo insinué que él todavía habla de mí, que todavía revisa cosas, que todavía necesita confirmar que yo sigo siendo la mala, para sentirse bien. Y aunque tú digas que eso es exagerado, yo lo veo coherente con alguien que convirtió un conflicto de pareja en una campaña social, porque la gente así no suelta, recicla. El problema es que ella no reaccionó como una persona con dudas, reaccionó como parte del mismo ecosistema de humillación pública. Ella simplemente publicó mi mensaje en sus redes para burlarse de mi incapacidad de soltar el pasado, y lo hizo con esa ligereza cruel que solo tiene alguien que se siente respaldada por la multitud. De repente yo era el meme, el chiste, la ex loca oficial, aunque yo ni siquiera era una ex, era la esposa a la que él divorció con aplausos. Las reacciones estaban llenas de risas, de comentarios condescendientes, de frases hechas sobre sanar, como si mi dolor fuera entretenimiento terapéutico para extraños. Yo vi eso y sentí la misma dinámica de siempre, mi versión convertida en caricatura, la de Javier convertida en triunfo. Y lo más indignante es que esa publicación me pintó como amenaza, cuando la amenaza real fue el uso constante de lo público para castigarme. Mucha gente dirá que yo me lo busqué por enviar el correo, pero esa lectura ignora el contexto, como siempre. Javier ya me había aislado, ya me había etiquetado, ya me había quitado espacios, y yo ya estaba viviendo con la consecuencia social de esa etiqueta incluso 3 años después. Yo no inicié la exposición pública, yo respondí a ella, pero la gente solo reconoce el golpe final, no la cadena de golpes que lo provocó. Además, si alguien publica algo para burlarse, eso dice más del carácter de quien se burla que del motivo del correo. A mí me da igual que ella se haga la madura en redes, porque la madurez no se mide en likes, se mide en respeto. Y ese respeto nunca existió en el bando que Javier armó desde el principio. Después de eso, mi familia se cerró todavía más, porque claro, ahora tenían una excusa perfecta para seguir tratándome como un problema. Me llegaron mensajes de parientes diciendo que por favor los deje en paz, como si yo estuviera atacándolos a ellos y no defendiéndome de una historia injusta. Me dijeron que ya basta, que ya fue, que mi actitud confirma todo lo que Javier decía, y esa frase me pareció el resumen de estos 3 años. Cualquier cosa que yo haga se usa para confirmar lo que ya decidieron creer. Si yo me callo, soy culpable silenciosa, si yo hablo, soy loca manipuladora. Es un juego donde yo siempre pierdo porque las reglas las escribieron otros, y eso es precisamente lo que lo vuelve tan sucio. En el departamento, sola, empecé a notar que mi cuerpo también cargaba el castigo, porque la ansiedad no se queda en la mente, se mete en el sueño, en la comida, en el ánimo. No voy a dramatizar, porque yo no soy frágil, pero sí voy a decir que vivir sin red te vuelve hiperconsciente de todo. Cada llamada que no llega, cada invitación que no existe, cada silencio familiar, es una confirmación de que el aislamiento fue exitoso. Y cuando digo exitoso, no lo digo como admiración, lo digo como diagnóstico de un plan que funcionó. Javier se quedó con la casa, con el respeto, con el relato, y yo me quedé con el trabajo de reconstruirme sin que nadie reconozca que me empujaron a ese lugar. Aún así, yo sigo convencida de algo que no cambia con el tiempo. Javier planeó este aislamiento desde el primer día que me descubrió, no porque sea un villano caricaturesco,
sino porque es el tipo de persona que necesita verse correcto incluso cuando lastima. Él necesitaba que la gente lo apoye, necesitaba testigos, necesitaba padres indignados, necesitaba amigos consolándolo, porque eso le daba poder y le daba la justificación para tomar decisiones sin cuestionamiento. Esa es su verdadera cara, no la del hombre herido, sino la del hombre que usa su herida como permiso. Y lo más perverso es que la sociedad premia ese rol, porque aman al hombre que supera a la mujer mala, como si la vida fuera un cuento moral. Yo no me quedé sola porque yo sea insoportable, me quedé sola porque la gente se alimenta de unanimidad, y Javier construyó unanimidad contra mí. Lo sé porque vi cómo cambiaron las dinámicas, cómo se cerraron conversaciones, cómo se omitieron invitaciones, cómo se habló de mí en tercera persona aunque yo estuviera a 2 metros. Lo sé porque mi propia madre me llamó patológica en vez de preguntarse por qué mi esposo necesitó arrastrar a toda la familia al conflicto. Lo sé porque la novia nueva, en lugar de manejar un asunto con discreción, lo convirtió en contenido, como si la dignidad fuera un show. Y lo sé porque la sinceridad de Javier fue el cuchillo más eficaz, no porque diga verdades, sino porque las usa como arma con intención. En estos 3 años, lo único que cambió es que ya no tengo energía para pedirle a nadie que entienda, porque quien quiere entender pregunta, y quien no, sentencia. Yo aprendí a vivir con menos, a moverme sin grupo, a elegir silencio selectivo para no regalarle a otros el placer de verme reaccionar. Pero no confundas mi adaptación con aceptación, porque yo no acepto la idea de que su lengua hizo menos daño que mis acciones. Su lengua destruyó mi reputación, me sacó de mis espacios, me convirtió en un personaje, y eso dura más que cualquier mensaje en un celular. Yo hice algo físico y privado, él hizo algo social y permanente, y esa diferencia no la borra ningún moralista con frases bonitas. Si alguien quiere hablar de consecuencias, entonces que hable de todas, no solo de las que convienen para aplaudir al hombre correcto. La historia se cierra así, sin redenciones falsas. Javier está casado, con un nuevo círculo que lo celebra, y yo estoy lejos de mi familia, con una vida más pequeña pero más lúcida. Yo no recuperé a mis amigos, porque los que se fueron ya eligieron comodidad sobre verdad, y yo no voy a mendigar pertenencia. Mi reputación quedó marcada por la sinceridad innecesaria de Javier y por el placer ajeno de verme caer, pero al menos me queda una cosa que nadie me puede quitar, la certeza de que yo no estaba loca al ver la intención. Y sí, sigo convencida de que él lo hizo a propósito, porque nadie destruye tan eficientemente por accidente. La amenaza final ya no es Javier, es la facilidad con la que la gente se suma al castigo social y luego se lava las manos diciendo que es consecuencia. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice: 3 años después sigues igual, mandas correos para sabotear una boda y todavía te crees la víctima, ojalá te hubieran bloqueado desde el día 1. Respuesta de la OP. Te delata lo cómodo que te sientes deseando castigos, porque para ti esto no es una vida, es una telenovela donde necesitas que alguien pague para sentirte moralmente limpio. Yo no sabotearía nada si no me hubieran convertido en personaje público primero, pero claro, eso es demasiado complejo para quien solo sabe aplaudir al bando ganador. Bloquearme no habría cambiado la verdad, solo habría hecho más fácil fingir que su estrategia fue noble. Usuario anónimo 2 dice: la prima del tipo con el que engañaste se casó con tu ex y aún así crees que es conspiración, eres el ejemplo perfecto de por qué nadie te soporta. Respuesta de la OP. No es conspiración decir que los patrones existen, es sentido común, pero entiendo que te incomode porque te obligaría a admitir que Javier no es tan inocente como te gusta imaginar. Si a ti te parece normal que todo termine girando alrededor del mismo episodio, entonces eres de los que llaman coincidencia a cualquier cosa con tal de no cuestionar la narrativa cómoda. Y sobre que nadie me soporta, eso no demuestra que yo esté equivocada, demuestra que a la gente le encanta expulsar al que incomoda con verdades que no encajan en su cuento moral.